Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté eternamente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús le propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy toda la liturgia nos habla como virtud central de la fe, de la necesidad de la fe, y Jesús termina el Evangelio planteando una pregunta o con una duda. ¿Creen que encontrará fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Porque al final de cuentas, la fe es un don, pero es un don que se trabaja todos nosotros en el momento del bautizo, la recibimos, pero como si fuera una semilla, la fe, la esperanza y la caridad, una pequeña semilla en donde Dios nos la da, pero es nuestro trabajo que esa semilla se plante, crezca, florezca, vaya creciendo hasta que se convierta en una fe robusta y sólida. Ustedes recordarán muchos evangelios donde Jesús habla de la fe. Muchos de los milagros, la mayoría de ellos, Jesús apela a la fe. A la mujer, a la hemorroísa, le dice: «No tengas miedo, tu fe te ha curado». Cuando le presentan a un paralítico, los amigos, dice: «Viendo la fe de los amigos, Jesús curó al paralítico». Al centurión le dijo: «No he encontrado fe más grande en la tierra que la de este hombre». Siempre apelaba a la fe. Y hay otro pasaje, no recuerdo la cita exacta, donde Jesús dice: «E hizo pocos milagros porque no tenían fe». Por lo tanto, la fe no es que tenga o no tenga fe. Nosotros estamos aquí, tenemos fe, aunque sea pequeñita, pero la tenemos. Habrá que ver si esa fe va creciendo, se robustece, va ganando en fuerza, en vigor, fortaleza, se enraiza, etc. Y ese trabajo no es de Dios, ese trabajo es nuestro. Todos recibimos la misma, aquí y en todas partes, en China, en Europa, en Estados Unidos, en Torreón, en Monterrey, la recibimos. Ahora, depende, si fuimos pequeños, primero de los padres,
que esa fe fuera creciendo, y en segundo lugar, ya de nosotros como adultos, que esa fe vaya floreciendo y vaya cada día creciendo más. Las palabras siempre en el Evangelio son importantes, cada palabra tiene un sentido especial. Fíjense lo que dice: para enseñar a sus discípulos, dice, la necesidad de orar. Fíjense que no dice el gusto por orar, sino necesidad. Es decir, que es algo que se necesita. Y está hablando de la oración, que es algo que yo necesito porque es en la oración donde se va profundizando la fe, donde yo le presento al Señor mis peticiones, donde yo le voy diciendo lo que me angustia, donde yo le pido que me dé fortaleza, fuerza. Muchas personas creen que Dios está jugando, que a unos les da y a otros no les da, que a uno de repente, pues sí, a este le hago el milagro y a este no, y a este sí, como si fuera un capricho. Dios no actúa así, así actuamos los hombres. Dios al que le pide le da. Otras personas te dicen, lo he escuchado también, que dicen, es que yo para qué pido si Dios va a hacer lo que quiera. Pues entonces no pido, y entonces no se acercan a orar. Otras gentes te dicen, es que no me nace, no tengo ganas, es que me cuesta, es que es difícil, es que me aburro, o simplemente dicen, no tengo tiempo para orar. Cada uno de nosotros, y aquí sí es parejo, todos tenemos 24 horas al día. No hay nadie que tenga más horas. ¿A qué las dedico? Porque si es necesaria la fe en mi vida, porque el primer beneficiado, no lo olvidemos, somos nosotros, no Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo dedico a orar? Y orar no solamente es venir a la iglesia o venir a la Eucaristía. Orar es ofrecer el día. Orar es cumplir los mandamientos como Dios quiere y por amor a Dios. Orar es cuando algo, aunque no me guste o me cueste, mira, como sé que Dios me lo quiere, Señor, te lo ofrezco y haré tal cosa. Por amor a Dios y por fe, perdono, ayudo, sirvo, atiendo. Y cada uno de esos actos se convierte en una oración. Una persona que trabaja puede convertir su trabajo en una oración. Si se lo ofrece a Dios, si busca hacerlo lo mejor posible, si busca vivir en ese trabajo, todas las virtudes que Dios quiere, lo ha hecho una oración. Una persona, todo momento la puede convertir en oración. Jesús, y era Dios, siempre estaba orando, siempre daba gracias, siempre hablaba del Padre, porque Él vivía las 24 horas en oración. No es por lo tanto que yo tengo que estar rezando el Santo Rosario o hacer una visita, también eso. Pero yo puedo hacer de mi vida una oración. Aquí el problema está de nosotros. ¿Cómo es mi fe? ¿O cuánta fe tengo? ¿De qué tamaño? Creo que fue la semana pasada o antepasada, no recuerdo exacto, que el Señor dijo, si tuvieran fe como el tamaño, como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, trasládate y ponte en el mar, y les haría caso. Por lo tanto, vuelve al mismo tema, al tema de la fe. ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? E insisto, y no es a rezar, sino es a vivir en la presencia de Dios, es a ofrecer todo de acuerdo a lo que Dios quiere. Jesús, como digo, dice, la necesidad, dice, orar siempre, es decir, de convertir mi día en una oración, en el trabajo, en la oficina, en la casa, cuidando a un enfermo, haciendo lo que cada uno de nosotros hacemos, lo hago oración. Y dice, y sin desfallecer. ¿Por qué? Porque cuesta, porque me canso, porque a veces no tengo ganas, porque a veces tengo una urgencia, o porque a veces prefiero hacer otra cosa en lugar de orar. Y por eso Jesús dice, siempre y sin desfallecer. Si notaron la primera lectura, dice que había una batalla entre los judíos y los amalecitas. Era Moisés. Él se quedó orando para que Dios les concediera a su ejército el triunfo. Y dice que mientras él oraba y levantaba los brazos, los judíos iban ganando. En cuanto se cansaba y bajaba los brazos y dejaba de orar, empezaban a perder. A tal punto que dice, como Moisés se cansó, Aarón y Hur
le hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, ellos le sostenían los brazos para que continuara la oración. ¿Por qué? Para que el Señor les diera el triunfo, ¿sí? Entonces, la fe no es algo, a veces sí, me da un cierto consuelo y una cierta paz. Muchas veces no. Muchas veces me cuesta, se me va la imaginación, estoy preocupado, estoy cansado, no tengo ganas, etcétera. Me llama la atención porque nosotros en lo humano sí lo hacemos, eso. Fíjense, muchos de ustedes les habrá tocado. El lunes pasado hicieron la vacuna para los niños, el refuerzo de la vacuna. Había gente desde las 4 de la mañana, haciendo frío, que lo hacía, a oscuras, en fila. Empezaron a vacunar creo que a las 10, no estoy seguro. Gente que se pasó 4 y 5 horas en fila. ¿Por qué? Porque le interesaba la vacuna, porque quería protegerse con la vacuna, porque necesitaba que su hijo o sus nietos fueran vacunados. Y por lo tanto el sacrificio de estar ahí no me importa, porque quiero estar vacunado. Sin embargo, para orar, ¿seríamos capaces de quedarnos ese tiempo, en esa circunstancia, para que Dios me conceda lo que pido? Porque aquí era una vacuna, que si bien no digo que no ayude, claro que ayuda, pero no deja de ser una cosa muy pequeña. En cambio, para pedirle a Dios, porque todos creo que tenemos necesidades, todos necesitamos su consuelo, su fortaleza, su fuerza, su paz, su esperanza. Todos necesitamos estar unidos, de ahí que siempre y sin desfallecer. Cuando nos dan, o a ustedes les han dado alguna cita en el seguro, en la 71, en la torre de especialidades, te citan a una hora y haces lo imposible por estar. Y ves cómo te vas y pides un permiso y te quedas ahí, y muchas veces llegas, estás ahí y ni siquiera te reciben. No, dice, no, véngase mañana. Y ahí estás mañana. ¿Por qué? Porque te interesa, porque quieres obtener eso. Sin embargo, para orar, ¿cuánto dedicamos? ¿Cómo es mi oración? Por eso Jesús está diciendo esto. Esta semana, sin ir más lejos, una persona que conozco por una serie de problemas me dijo, yo es que ya no quiero ir a misa, ya no quiero rezar, porque Dios no me oye. Entonces, ¿para qué voy? Entonces le digo, entonces es como el enfermo que dice que no va al médico porque se tarda. ¿Cuánto se tardan los tratamientos que nos dan los médicos? A veces se tardan semanas, meses, años. Y ahí estoy, haciendo el tratamiento porque me interesa, porque quiero sanar. ¿Y el alma? ¿Cuánto dedicamos? Estamos acostumbrados a que con una oración pequeña, o con un breve mensaje, o una oración de WhatsApp o lo que sea, con eso es suficiente. Decía yo un comentario en la misa de los niños, donde había pocos niños. Yo les comentaba que la semana pasada habían sido las comuniones. Estaba la iglesia a reventar, llenísima. Y yo decía, estaban ahí papás, padrinos, abuelos, probablemente hermanos, más los niños. Le digo, ¿dónde están? ¿Ya no tienen necesidades? ¿Ya no tienen problemas? ¿Ya no necesitan que Dios los bendiga, los acompañe, los proteja, los ayude? ¿Dónde están? La fe, como digo, la tengo que cultivar yo, no Dios. Y no es que Dios no me quiera ayudar, Dios va a ayudar al que busca la ayuda. Me decía otra persona, creo que lo dije, es que ¿para qué pido si Dios hace lo que quiera? Dios es omnipotente, sin duda. Pero ¿cuántas veces ustedes con sus hijos que ven que están haciendo algo malo, sobre todo cuando ya son grandes, y le quieren decir algo, dicen, no te metas, yo hago lo que quiero, es mi vida, déjame en paz? Pues Dios hace lo mismo. Dios no se va a meter si yo no lo dejo que se meta, si yo no le pido ayuda, si yo no le digo, ayúdame, te necesito, etcétera. Es ahí la importancia de estar orando. Porque, y además los que tenemos más años lo sabemos, la vida tiene cosas muy buenas, pero hay momentos muy duros. Y la fe es como una planta. Y si una planta es pequeñita, es débil, está poco enraizada, en el momento en que venga una helada, un granizo o una plaga, se va a morir. Y en muchos ya la fe está muerta, porque la dejaron morir.
porque no la cuidaron, porque no la enraizaron, cuando tendrían que haber hecho lo contrario. Y además culpan a Dios, a la iglesia, a los sacerdotes, a tantas cosas, cuando es uno el que lo tiene que hacer. Hacer oración, fíjense cómo nuestra sociedad ha cambiado. Algunos recordarán, antes en el mercado, siempre que se hacía la primera venta, muchas de las primeras ventas decía, ya hice la cruz. Y ese dinero lo destinaban para una obra de caridad. Eso es orar. Antes la ciudad se paraba a las 12 del día porque es el Ángelus. Eso es orar. Antes se bendecían los alimentos, dando gracias a Dios por lo que se tiene. Eso es orar. Antes en la mañana se ofrecía el día o en la noche se daba gracias. Eso es orar. Es decir, antes Dios estaba presente y antes lo invitábamos al Señor. Y entonces el Señor bendecía. En alguna ocasión, hace unos años, hay un pastor protestante, Graham, si no me equivoco, que un día le están entrevistando y le preguntan ¿por qué Dios ha abandonado a sus hijos? ¿Por qué Dios ya no está presente en las familias, en la sociedad? Y dice, Dios no los ha abandonado. Son la gente los que han abandonado a Dios, son los que lo han sacado de su vida y por eso nos va como nos va. Entonces, aquí la responsabilidad es nuestra. Queremos la bendición, la ayuda, etcétera. Depende cuánto oramos, cuánto hacemos por Dios, cuánto presente lo tenemos en nuestra vida, de qué forma estoy viviendo, actuando, intercediendo. Jesús dice al final de la parábola, dice, yo les digo que les hará justicia sin tardar a los que claman día y noche y no los hará esperar. Pero es a los que claman, es decir, que están en continua oración. Por lo tanto, si yo quiero que Dios me ayude, me bendiga, esté cerca, tendré que orar. Si no, no. Pero no tengo derecho a quejarme, no tengo derecho a reclamar, porque depende de mí, no de Dios. Por eso, ojalá que cada uno de nosotros veamos esto y que ojalá que esa pregunta que hace Jesús sin respuesta, dice, ¿creen que encontrará fe en la tierra? Desgraciadamente ya se está viendo cómo se va perdiendo la fe, cómo ya hay familias que no tienen fe, como ya hay familias que viven al margen de lo que Dios quiere, como ya el mundo, ya antes era un mundo cristiano con gente que no creía, ahora es un mundo de paganos con grupos cristianos. O sea, y está pasando aquí, y está pasando en Torreón, y en México, y en Monterrey, y en Estados Unidos, y en Europa. No hay fe, han matado la fe. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Ojalá que cada uno renovemos ese compromiso, que oremos con insistencia continuamente y que vivamos unidos al Señor, haciendo de nuestra vida una oblación continua. Que cada cosa que yo haga, la haga por amor a Dios y por servicio a los demás. Entonces sentiremos la justicia de Dios en nuestra vida en todo momento. Así sea. Creo en un solo Dios, visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios
Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para vida eterna.
En recuerdo al Día de Difuntos va a haber una exposición de altar de muertos aquí en la parroquia. Los que quieran participar son bienvenidos, es a las 5 de la tarde. El día 1 de noviembre vamos a retomar la costumbre de hacer la fiesta de los santos y los niños, sus hijos o sus nietos que quieran disfrazarse o se quieran caracterizar a un santo, y haremos una peregrinación de aquí a la Capilla de Las Vegas a las 5 de la tarde. Y después de la Eucaristía habrá una premiación para ver el niño que tiene la mejor caracterización de ese santo. Y también, si alguien quiere colaborar con bolos para esos niños, para darles un bolo al final de la celebración. También nos quedan todavía raspaditos, ojalá que nos puedan ayudar ya para acabar con ellos. Esta es la última semana antes de presentarnos al obispado con todos los demás. Ya llevamos muchos, pero todavía nos quedan bastantes. Tenemos los misales del próximo año, el misal anual, que viene todos los evangelios y todas las misas de los domingos del año y de las fiestas de guardar. Pues si alguno lo quiere, lo tienen en la oficina o aquí al final con Tere. Es todo. Que tengan buena semana. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Que Dios les bendiga.